Hola queridos amigos, ¿cómo están el día de hoy? Estoy junto a Cris nuevamente. Hola. ¿Cómo estás, Cris? Muy bien, Estamos gracias. aquí para grabar ya el segundo capítulo de este Ujú, trimestre, el ujú. mensaje de la cruz. ¿Qué te pareció este folleto, Cris? Ay, Primera y segunda a los Corintios. mira, yo realmente estoy encantada porque tú sabes que a mí me fascina A mí Paulo, también me por gusta lo mucho Pablo. tanto estoy así, pero fascinada con las lecciones de este trimestre. Creo que me voy a deliciar cada semana. Sí, es que bueno, Pablo es un Es ejemplo. insustituible. Sí. Bueno, Ujú, y hoy tenemos una persona muy especial con nosotros para ayudarnos a comentar esta lección. ujú. Ella es una maestra de la clase número 4 y su nombre es Karina Muñoz. Hola, Karina. ¿Cómo Karina. estás? Qué rico estar contigo aquí. Bienvenida. Bienvenida. Hola, hola, ¿cómo están, Gracias Belén, por aceptar Cris? nuestra Muchas invitación. gracias a ustedes por invitarme. La verdad es que estoy muy contenta de estar aquí con ustedes y poder contarle a la audiencia de esta lección. Sí, es que Ujú, el mensaje de la cruz. Vamos sí. aquí a desglosar este mensaje de la cruz. Ujú. Para comenzar, vamos a orar y le vamos a Ok, pedir a Cris que ya, pueda orar, por perfecto. favor. Vamos a orar. Padre querido que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, por tus bendiciones. Te agradecemos por el privilegio de tener este mensaje tan importante, tan trascendente para nuestra vida. Y te pedimos, Señor, que tú puedas dirigir este estudio, como también te pedimos una bendición especial sobre todas las personas que nos están escuchando. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, como decíamos, el título de esta lección es el mensaje de la cruz y el versículo para memorizar está en 1 Corintios 1:18 y es un versículo bastante conocido que dice que el Ujú, mensaje de cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan es poder de Dios. Y vamos a desglosar esta lección en tres temáticas. La cruz que escandaliza al mundo, segundo, la cruz que salva al pecador y tercero, la cruz que revela quién es Dios. Así que vamos a ir de lleno con el tópico ujú. número 1, la cruz que escandaliza al mundo. Karina, mira, hoy vemos a iglesias con cruces, vemos que hay canciones que tienen el tema de la cruz, vemos la cruz en el arte, pero cuéntame, ¿siempre fue así que la cruz era como el símbolo del cristianismo? ¿O qué significaba la cruz en la cultura de esta época de Corintios? Que ya vimos el Ujú. contexto cultural en la lección En la número 1. lección número uno, Entonces, cuéntanos, exactamente. Karina. La lección nos habla de Cicerón, que era un escritor, un orador romano, pagano, y él habla de cómo él alejaba esta idea de la cruz de la mente de los romanos. La verdad es que la cruz no era un símbolo Ajá, como ahora lo vemos, ¿cierto? Claro. Un símbolo que nos sí. recuerda la muerte de Jesucristo. Era un símbolo más bien de rechazo. ¿Ya? Ujú, Por lo tanto, esto de considerar este método de ejecución era algo muy detestable, era una idea muy detestable. Uh-huh. Y cuando pensaban en él, pensaban en una idea de tortura, una forma de causar sufrimiento. Por lo tanto, no era una idea como la que tenemos ahora. Claro. ujú. Y cuéntanos, entonces, que Jesús haya muerto en una cruz no era atractivo para las personas de la época. Entonces era más bien un escándalo. ¿Fue un escándalo la muerte de Jesús en la cruz en este contexto? Claro, si lo pensamos, recordemos que los corintios tenían esta como idea de ser como muy sabios, muy pegados a la Ujú, Sí. filosofía. Por lo tanto, pensar en un Dios que había muerto en una cruz era algo como Como indigno, inimaginable, claro. súper indigno, algo Mm. totalmente, como decía en un principio, algo detestable, algo poco creíble. Ujú. Además que los judíos estaban esperando a un Mesías que los iba a salvar del yugo romano, Exacto. jamás verlo colgado en una cruz, Claro, o sea, recordar Claro. eso. O sea, ellos pensaban que este Mesías venía a a salvarlos y salvarlos. que fuera muerto Ujú. por los romanos en la cruz era absoluta vergüenza. Claro, Exacto. pero también, no recuerdo si lo leí en el complementario, en la sección de maestro hablaba de que Cristo de alguna manera eligió la cruz o permitió que esto fuera la cruz para llegar a como lo más bajo por nosotros. Exacto. Por nosotros, por tanto, claro, puede haber sido terrible para la época, Ujú. pero también al mismo tiempo un mensaje de mucha redención, ¿cierto? Exacto, Ujú. tal Y cual. bueno, muchas gracias, Cari. Y cuéntanos, Cris, ¿por qué la cruz parece ser una locura también en el año 2026? En nuestra cultura occidental y moderna, porque puede ser que para el Oriente no signifique lo mismo. Mira, yo creo que cuando nosotros comparamos la cultura de Corintios, de la ciudad de Corintios con la nuestra, no veo, fíjate, mucha diferencia. Mm. Incluso
hasta con la ciudad donde vivimos. Sí, lo hablamos en la lección número 1. Lo hablamos en la lección número 1. O sea, nosotros somos en realidad muy parecidos, porque después de la Revolución Francesa se empezó a dar más énfasis a la razón, ¿verdad? Claro. Y nosotros como generación somos mucho más escolarizados, somos intelectualmente mucho más preparados que incluso nuestras generaciones pasadas, ¿verdad? Por lo tanto, para nuestro entorno, en realidad el Evangelio es una locura, porque nosotros no podemos comprobar científicamente lo que significa el Evangelio, la redención. Pero resulta que toda esta sabiduría humana no es incapaz de transformar nuestra vida. Claro, ahí está la diferencia finalmente. No sé qué opinas tú, Cari, pero la lección hablaba de que confiar en la sabiduría del mundo es como está en esta racionalidad. Pero tal como decía Cris, esa racionalidad no es la que transforma la vida de las personas. Y la lección hablaba hacía el contraste entre Atenas. Ah, no, esa fue la pasada, perdón, esa fue la pasada. Entre Atenas y Corinto. Entre Atenas y Corinto. Pero claro. finalmente la razón no transforma, pero la cruz... Pero si lo podemos ver así en las cosas de la vida aquí actual. Por ejemplo, si tú lees un libro de filosofía, por muy interesante que sea, probablemente te va a aportar mucho conocimiento, pero no te va a transformar. Ahora, si tú lees la Biblia, aparentemente tú no tienes tanto conocimiento, digamos, mundano, claro. ¿no es cierto? Sin embargo, te transforma la vida. ¿Cuántos ejemplos nosotros tenemos, por ejemplo, en las cárceles? ¿Por qué en las cárceles hay lugares, hay pabellones que son solo de cristianos, de evangélicos normalmente, y que no tienen peleas, son mucho más limpios? Es decir, transforma la vida. Por eso es que realmente para nosotros es locura. Claro. Y la sabiduría humana es necedad. Claro. ¿Y cómo fue, si la cruz entonces parecía un fracaso para el mundo, cómo fue que llegó a convertirse en el medio de salvación, Cari? Eso es lo que vamos a desarrollar ahora en la temática número 2, que es que la cruz salva al pecador. Entonces la cruz no es solamente un símbolo conmovedor, según la Escritura, en ella Cristo llevó nuestros pecados. Así que, Cari, la primera pregunta es, ¿qué logró Jesús por nosotros en la cruz? Bueno, Jesús logró que nos reconciliáramos totalmente con Dios. ¿Ya? Si leemos, por ejemplo, en Colosenses 1:20, lo voy a leer, dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y lo mismo, por ejemplo, en 1 de Pedro 2:24, que dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuiste sanados. Jesús llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo, ¿bien? Realizando una obra de sustitución perfecta. Claro. ¿Ya? Él saldó esta inmensa deuda que teníamos nosotros y permitiéndonos así vivir. Claro, eso me recuerda mucho el versículo de Romanos 6:23 que dice, porque la paga del pecado es muerte, pero el don gratuito de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, ¿por qué la salvación no podría ser un logro humano? Cari, la lección hablaba un poquito de esto. Porque la salvación viene de Dios precisamente, viene de algo externo a nosotros, no es algo que nosotros podamos hacer. Claro. Ya es de una fuente externa y es un regalo. Ya es un regalo de la gracia, tal como dice en 1 Corintios 1:21, dice, agrada a Dios salvar a los que creen a través de Cristo. Por tanto, nosotros solo somos receptores de esa salvación. Claro. ¿Ya? Y que Dios nos concede por su amor. Es tremendo que Dios haya dejado todo por esta reconciliación. La lección hablaba de que había que verlo con ojos de la fe. Ya hablamos en el trimestre pasado un poco de la fe, pero es indispensable que recurramos a la fe para poder entender que la salvación proviene únicamente del Señor. Y si Cristo vino a reconciliarnos, ¿qué era exactamente lo que estaba roto? ¿Y cuáles son las barreras que hoy nos impiden vivir reconciliados con Dios? Esta pregunta igual es para ti, piénsalo también. ¿Cuáles son las barreras que hoy nos impiden vivir reconciliados con Dios? Bueno,
después de la entrada del pecado, ¿no es cierto? O el pecado fue el que cortó esa relación directa que el Creador tenía con el ser humano. Y como humano, nosotros, como ya dijimos, no podemos salvarnos a nosotros mismos, porque tenemos los deseos de la carne, como los llama Pablo, o sea, esa tendencia pecaminosa que nosotros tenemos, solo nos separa de Cristo. Y esa tendencia natural es hacia la autodestrucción. Es decir, si nosotros como seres humanos seguimos exactamente como estamos, nosotros no solo vamos a destruir el planeta, nosotros vamos a destruir nuestra mente, destruimos nuestro cuerpo, destruimos nuestra salud, destruimos nuestro espíritu y solo vamos directo a la destrucción. Es todo egocéntrico. Claro, la lección Nosotros por hablaba... sí mismos no podemos hacer Sí, nada. sí, la lección hablaba de la autosuficiencia, Sí, este concepto de que todo es por nosotros. ¿Ah? Y Pablo le daba el consejo a la iglesia de Corintios que tuvieran cuidado con esta autosuficiencia. Bueno, ya vimos que la iglesia de Corintios tenía serios problemas con algunas creencias, ¿no es cierto?, que las analizamos la semana pasada. Además de la división que tenían como iglesia, habían algunas prácticas bastante, que digamos también las tenemos hoy, pero de una manera transformada. Sí, bueno, y las barreras que hoy nos impiden reconciliarnos con Dios se pueden esconder a veces de manera muy sutil. Sutil. Sí, a veces puede ser tu propio trabajo. Sí, a veces pueden ser cosas tan que se ven bien en lo superficial, ¿sí o no? Entonces... Que se ven lícitas a veces. Se ven lícitas. Pero bueno, Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo todo me conviene. Exactamente. Oye, Cari, avanzando, hemos avanzado rápido ya. Sí. La cruz revela quién es Dios, revela como su carácter. Y yo creo que aquí es donde más me gustaría detenerme, porque nosotros siempre en la iglesia como que te dicen que la ley refleja el carácter de Cristo, ¿sí? Pero aquí en la lección vimos que la cruz revela quién es Dios. Y es mi tópico favorito porque nos evidencia el carácter amoroso del Señor. Bueno, entonces primero, quizá, ¿cómo es este carácter amoroso de Dios? Antes de la próxima pregunta. Bueno, este carácter es un amor que no podemos medir. O sea, solo pensar que entregó a su Hijo por salvarnos a nosotros ya es algo que es difícil de creer. Que, como dice, a lo mejor, como decía también en la lección, lo veían muchas veces como una locura, pensar, ¿cierto?, que esta persona se iba a sacrificar por seres pecaminosos. Claro. Bueno, entonces, en la cruz nosotros contemplamos la justicia, la misericordia, la humildad, la sabiduría y el amor de Dios. Y Dios no observó el sufrimiento humano desde la distancia, sino que Él entró en nuestra historia, nació como un bebé, creció y murió y asumió el costo de nuestra redención. Entonces, Cari, al mirar a la cruz, ¿qué nos revela sobre la gravedad del pecado y cuánto le duele a Dios lo que nos destruye? Pensando en lo mismo que decía anteriormente, Dios entregó a su Hijo. Por lo tanto, es un dolor inmenso el que nosotros seamos pecadores. Por lo tanto, para Él salvarnos, ya volviendo, quizás redundando en esta misma idea, o sea, Él entregó a su Hijo. Imagínense cuánto dolor tiene que haber sentido para poder salvarnos. Esto manifiesta el amor infinito que tiene el Padre por nosotros y cuánto valora nuestras vidas. Asumir este costo por esta redención. Sabes que yo creo que nosotros no usamos mucho tiempo como para pensar en lo que significó la crucifixión. Porque si nosotros reflexionáramos más, de hecho Ellen White lo dice, que si nosotros pasáramos por lo menos 1 hora al día, creo que dice ella, reflexionando en lo que significó la crucifixión, en lo que significó el dolor, porque fue un dolor físico, pero por sobre el dolor físico estaba el dolor emocional de cargar todas las culpas, o sea, todas mis culpas. Creo que a lo mejor nuestra adoración a Dios pues, sería diferente, fíjate. Si tuviéramos conciencia, si reflexionáramos más en eso. Y esta imagen también de ver al Mesías crucificado, o sea, es darnos cuenta de cuánto es capaz de hacer Dios por nosotros. Por nosotros, exactamente.
todo, Claro. absolutamente todo. Yo no sé si tenemos conciencia a nosotros así en el siglo XXI de lo que significaba la muerte en la cruz en el siglo Sí, primero. yo creo que no que lo es- dimensionamos porque la cruz está romantizada. Exacto, Sí. tenemos romantizada la cruz. Claro, y de hecho a veces romantizamos la cruz y no a la persona que murió en la cruz. Y no- sí, Exacto, no a la persona que murió tenemos en que la recordar cruz. de que el sacrificio lo hizo Jesús Ajá. en la cruz. O sea, si fuera por la cruz y crucifixión hubieron cientos, era una forma muy común de muerte. Claro. Pero es la cruz de Cristo, donde Él estuvo, lo que lo hace ¿Y especial. de dónde Él salió? Claro. De dónde Él salió Mm. para venir a humillarse y a morir en la cruz. A humillarse y a Sí. sufrir tanto Y a dolor. sufrir tanto Claro, dolor. O sea, solo exacto. pensar que nosotros algo tan pequeño nos puede doler, imaginémonos el dolor El que dolor sufrió. que significó. Claro, es que era tan inesperado. Igual lo vimos el trimestre pasado, ¿se acuerdan cuando hablamos Sí, del caso sí. de los De discípulos los en Emaús? discípulos en Emaús, exactamente. Nosotros quizás no lo dimensionamos porque 2000 años después hemos leído estas historias, Ujú. pero el impacto que ellos tuvieron fue tremendo. Por tanto, también había mucha confusión. Y eso era lo Claro. que Pablo quería aclarar. Ahí en la lección el día miércoles hacía mucho énfasis en que todo el evangelismo, todo gira, toda nuestra doctrina está en Cristo crucificado. O sea, a veces nos perdemos. Ujú. ¿Sí? Ujú. ¿Les Sí. pasa? Sí, A veces sí, nos sí. perdemos. Nos Ujú. perdemos en que, no sé, el régimen pro salud o cosas así que Sí. son importantes. Pero nuestro centro es Cristo Cristo. crucificado. Crucificado. Porque en Cristo exactamente. crucificado hay perdón, hay justicia, hay salvación. Gracias a eso tenemos todo lo Y demás. si no fuera por eso también nada tendría sentido en Mm. nuestra vida. Es Sí. decir, porque nosotros por nosotros mismos no podemos justificarnos. Así es. Exacto. Entonces, si no es por Jesús, estamos perdidos. Ujú. Y si no es por la cruz, estamos perdidos. Bueno, pero ya vimos el efecto que la cruz generó a nivel del plan de salvación. Sí. O sea, esto es trascendente a todas las generaciones. Claro. Pero ¿cómo moldea la cruz nuestra identidad y nuestra esperanza como creyentes, Cari? Recordándonos quiénes somos para Dios. O más bien la pregunta es, ¿cómo moldea nuestra identidad la cruz como adventistas del séptimo día? Bueno, la cruz nos transforma. Ya Ujú. nosotros experimentamos una transformación profunda a través de la cruz. Dejamos de ser esclavos del pecado, Wow, eso me ¿ya? encantó. Y esto es para ser nuevas personas en Cristo. Y es lo que todos buscamos, ¿cierto? Tanto como adventistas como cristianos en general. En general. Ujú. Ser nuevas personas en Cristo y seguir este plan de salvación. Claro, me recuerda la canción que canta Rubén, que dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive. Cristo vive en mí. Digamos que Rubén es el esposo, esposo de de Karina. Sí, bueno, Y canta muy lindo. sí, y me gusta mucho esa canción, de hecho la estuve Sí. pensando todo el tiempo. Bueno, si la cruz revela quién es Dios, Cris, ¿por qué hay tantas personas que la consideran irrelevante? Puede ser, y también te dejo la pregunta a ti, ¿puede ser que hayan personas dentro de la iglesia que incluso consideren la cruz irrelevante? Una pregunta también que se me ocurrió ahora. ¿Y qué aspectos de la cultura actual hacen más difícil comprender el mensaje de la cruz? Bueno, yo creo que todo gira en torno a lo que ya hemos dicho, porque nosotros somos hedonistas. Nosotros buscamos la felicidad y nosotros queremos... ¿Circuito de recompensa fácil? ¿A eso? Claro, Ya. O sea, cualquier cosa que nos cause placer, Así es. ¿no es cierto? A nosotros no nos gusta sufrir. Hacemos de todo para no sufrir. Evitamos el dolor. Y tenemos, aunque ya somos creciditos, ¿no es cierto? Tenemos el pensamiento mágico de los niños en que todo llega, ¿no es cierto? Que yo no necesito esforzarme para hacer nada. Esperamos que todo venga de afuera. Si me gusta, lo hago. Si me siento bien, lo hago. Si me siento feliz con esto, aunque yo sepa que no deba hacerlo, igualmente lo hago. Porque lo importante es sentirme bien. Y yo creo que ahí está el problema. Nuestro orgullo, esa autosuficiencia, yo diría incluso, esa egolatría, ¿no es cierto?, que nosotros practicamos en que todo es para mí, para hacer el bien, para mí mismo. Pero es todo lo contrario. Es todo lo contrario. La sabiduría humana, por eso es que Pablo dice que es necedad. Claro. Porque somos necios al no saber escoger
lo que realmente nos transforma, que es Cristo. Y como cristianos en nuestra vida, si nosotros seguimos estos mismos parámetros, Dios no va a poder transformar nuestra vida. Eso me recuerda un poco lo que decía el día domingo la lección, no sé si ustedes lo recuerdan, que hablaba como de que el trasfondo de la cruz, no verlo así como solo en la temporalidad. Nosotros a veces nos centramos como todo en lo actual, como decías tú, Sí, pero la cruz es algo trascendente, Ujú. trascendente, qué interesante. Saben que yo anoté, No sé si, Karina. que No, le o sea, eso preguntaste. mismo de la cruz, con respecto a que es algo que no tiene una temporalidad, siempre ha sido Siempre ha igual. sido igual, No exactamente. cambia, así como Ujú. nosotros podemos cambiar con respecto a nuestras épocas de vida, a nuestras edades, la cruz no cambia. Y este sacrificio que hizo Jesucristo por nosotros va a ser siempre lo mismo. Y la Claro. salvación es Él el que nos salva, no nosotros. Exacto. De O hecho, sea, no podemos vamos, hacer nada nada por para nosotros. salvarnos. donde dijiste recuerdo, bueno, van a ver huellas eternas del efecto de la cruz, Claro. porque en Cristo van a estar las Van a marcas estar de las los clavos. marcas, exactamente. Entonces, bueno, finalmente yo siento que esta lección nos hizo darnos cuenta de que todo converge En la cruz. en el Así es. sacrificio En de el Cristo, sacrificio. en la Sí. cruz, todo. Es que es interesante lo que tú dijiste en el sacrificio de Cristo, porque automáticamente, como la lección dice, el mensaje de la cruz, Ujú. automáticamente pensamos en la cruz, pero en realidad No, es en el es Cristo. sacrificio, Es que, ¿no es cierto? Es y- lo que Cristo hizo en la cruz. Ujú. Ujú. Y lo que Cristo también hizo en la cruz es una invitación también para nosotros, Sí. porque esa invitación es de nosotros también entregar nuestra vida. Pablo lo dice no solamente en esta lección, sino también en Gálatas, lo vimos hace como 2 Ujú, trimestres atrás, ujú. ¿cierto? Con Cristo estoy crucificado, Juntamente juntamente crucificado. crucificado. Nosotros también. Sí, pues. Reemplacemos el nombre de Pablo y pongamos el nombre de Cari, Cari. Sí, pongamos el pues. nombre de Cris. Cris, el nombre de Ujú. Belén o su nombre. Puede ser su Ujú. nombre también. Nosotros deberíamos estar juntamente crucificados con el Con Señor. Cristo. ¿Y eso qué implica? Implica renunciar al Ujú. yo. Como Dios Ujú. renunció a tener a su A hijo. su gloria. Así Y es. Jesús renunció a su gloria. Y Claro. vino aquí, a este mundo, renunció a todo por renunció a nosotros. a A todo todo. por nosotros. No solo su gloria, Eh, exactamente. Muchas gracias. Hoy día nos quedó tiempo hoy día. No sé si quisieran agregar algo más, alguna conclusión que quisieras dejar a nuestros auditores, Cari, antes de retirarnos. Sí, la verdad es que me gustaría decir que no pensar en la cruz, claro, como lo pensaban antes, como este método de sacrificio o como este método de ejecución, ¿ya? Ujú. Sino que recordar que la cruz es lo que nos recuerda que somos salvos. Ujú. Que somos salvos y no por nosotros, sino que por el poder de Dios. Amén. Me quería agregar algo más también. Hay un esquema en la lección donde el autor compara 1 Corintios 1:18 y 1 Corintios 1:24, que me llamó mucho la atención el hecho de que literalmente lo que dice en el original es que nosotros estamos siendo salvados. Ay, sí, Estamos ¿verdad? siendo salvados, que significa que hay otro, la salvación es externa, como tú decías Así al es. inicio, la salvación es externa a nosotros. Alguien nos salva, no hay absolutamente nada que nosotros podamos hacer que nos capacite para esa Claro, salvación. estamos en el tiempo aún. Estamos, Por así es. tanto, hay una invitación. claro. Una invitación a que tú Ujú. aceptes ese sacrificio Amén. de Cristo. La cruz finalmente no es simplemente un acontecimiento histórico, ¿ya? Es una invitación diaria a conocer más profundamente a Jesús, a su carácter. En la cruz se evidenció que Él nos ama a todos y no quiere que nadie perezca, sino que Amén. todos procedamos al arrepentimiento. Vamos a dejar unas preguntas para los auditores. ¿Qué debería cambiar en tu vida después de contemplar nuevamente a Cristo crucificado y resucitado? Y también hay otra pregunta muy importante que estaba ahí en el día para dialogar, el día viernes. Viernes. Dice, ¿qué te vas? El mensaje de un Cristo crucificado era un escándalo para los judíos y locura para los griegos. Piensa en tu vida. ¿Qué temas bíblicos que predicamos hoy pueden producir ese efecto quizás en tu vida? ¿Y por qué? Esa es una pregunta que te dejo para ti. Y los invito a sincronizar el próximo capítulo, la próxima semana, que se llama Unidad en Cristo. Muchas gracias, Cari. Muchas gracias, Cris. Gracias, Gracias a nos ustedes. vemos. Chao, chao. Chao, bendiciones.